Uno de los mayores cuestionamientos hacia el cristianismo, y que tal vez es una de las preguntas más difíciles de responder, es ¿por qué existe el mal? ¿Por qué Dios, siendo un Dios de amor, permite de alguna manera que el mal exista? Algunos acusan a Dios de haber creado el mal y lo hacemos culpable de todo el sufrimiento del ser humano. Y muchas veces este debate ha hecho que personas pierdan su fe o que sea un impedimento para que otras puedan conocer al Dios del cristianismo. Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo repaso de la escuela sabática. Esta semana estudiaremos la lección número 7, que se titula El problema del mal. Así que te invito a tomar tu Biblia y juntos aprender más acerca de la palabra de Dios. Los tres puntos principales que abordaremos en esta lección son, primero, que la Biblia contiene preguntas abiertas acerca del problema del mal. Es decir, cuando el ser humano está atravesando por momentos de sufrimiento, cuesta armonizar el amor de Dios con la presencia del mal. Entonces, la Biblia nos presenta algunos personajes que tenían preguntas respecto a este tema y esperaban que Dios de alguna manera respondiera estas preguntas. Y asimismo nosotros esperamos que en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento, Dios pueda triunfar sobre el mal. El otro punto que presenta es que nuestras explicaciones acerca del mal son limitadas. El problema del mal y el problema del sufrimiento siempre ha sido un desafío para el ser humano. Por ejemplo, el personaje icónico del sufrimiento en la Biblia es Job. Y Job planteó varias preguntas a Dios en medio de su sufrimiento, y Dios, en vez de darle algunas respuestas, le hace más preguntas. Y Job, reconociendo sus limitaciones, entiende que no puede comprender de manera adecuada la realidad del mal. Y por último, se nos anima a enfrentar el mal con esperanza. Es decir, habrá muchas preguntas de las cuales nosotros no vamos a tener respuesta y debemos aprender a convivir con ello de alguna manera, entendiendo que el pecado entró en el mundo, pero que el amor de Dios nos ayuda a enfrentar esta problemática del mal, pero con esperanza. Muchas veces el ser humano ha estado en alguna situación de dolor, en alguna situación de sufrimiento, donde ha clamado a Dios y al parecer Dios no escucha su clamor. Y ahí van surgiendo algunos cuestionamientos. Si Dios es tan bueno, si Dios es omnipotente, ¿debería Él primero escucharme y tener el poder para prevenir todo mal? Y como al parecer Dios hace oídos sordos a mi dolor, yo erróneamente puedo concluir que Dios no tiene poder, que Dios no es bueno o que simplemente Dios no existe. Y ante estos cuestionamientos, la Biblia nos plantea el problema del mal y nos da algunas respuestas. Cuando nosotros vamos a la Biblia, uno de los personajes íconos del sufrimiento es Job. El libro de Job nos cuenta la historia de un hombre que era bueno. La primera descripción que da la Biblia de Job dice que era un hombre perfecto y recto, dando a entender y refiriéndose que era un hombre íntegro y que además era temeroso de Dios. Y la segunda descripción que hace la Biblia de Job es que era un hombre rico. Tenía animales, tenía criados, tenía su familia. Pero este hombre bueno va a perder todo lo que tiene en un corto tiempo. ¿Y cómo sucede esto? Satanás se presenta delante de Dios para rebatir esa declaración de que Job es un hombre perfecto y recto, y Satanás acusa a Job de que solamente sirve a Dios por motivos egoístas, ya que su servicio a Dios solo es producto de los beneficios materiales que Dios le estaba dando a él, y que llevaba una vida aparentemente tranquila y sin dificultades. Y la propuesta de Satanás era desafiar la fidelidad de Job hacia Dios, quitándole sus posesiones, quitándole su familia y quitándole su salud. Satanás le dice a Dios: tú siempre lo proteges a él, proteges a su familia, cuidas todo lo que tienes, bendice lo que hace, quítale todo lo que tiene una vez y vas a ver cómo te maldice. Satanás es el primer interesado, el primer responsable en causarle dolor al ser humano. No es Dios quien causa dolor, es Satanás. Él es el que lleva a la ruina la vida del ser humano. Y Dios deja en Job que pueda probar de alguna manera su teoría y le dice: mira, haz lo que quieras con sus posesiones, pero a él no lo toques. Dios permite que Satanás pudiera atentar contra Job, pero dentro de ciertos límites. Habían parámetros que Satanás no podía pasar. Podía tocar sus bienes, pero no su vida. Porque Satanás siempre va a trabajar dentro de los límites que Dios le permite. Y dice el relato que un día perdió Job sus animales, sus criados y lo más importante que tenía, sus hijos. En pocos minutos todo el mundo de Job se derrumba. Y al ver esto que le sucedió, surge una reflexión para nosotros como hijos de Dios. ¿Seguimos a Dios solo por lo que nos da?
¿Será que nuestra relación con Dios está influenciada por nuestras posesiones o porque a lo mejor llevamos una vida tranquila? ¿Será que cuando las bendiciones de Dios desaparecen de nuestra vida y quedamos frente al dolor, frente al sufrimiento, seguimos manteniendo nuestra confianza en Dios? Porque la verdadera prueba de fe no es solo cuando las cosas van bien, sino que cuando nuestro mundo se derrumba completamente. ¿Cuál fue la actitud de Job ante su dolor? Dice la Biblia que Job se levanta, rajó su manto, que habitualmente era un signo de dolor, se rasura, dice la cabeza, y se inclinó al suelo para adorar a Dios. Job podía haber maldecido a quienes le robaron, podía haber maldecido al fuego, al viento, podía haber renegado contra Dios, que permitió que le ocurrieran estas tragedias, pero en cambio Job adoró. Y esta es una de las respuestas más conmovedoras frente al sufrimiento, porque Job no se desespera, no se enoja, sino que se rinde ante Dios para adorarlo. Aunque su vida estaba en caos, él decide adorar. Aunque su corazón estaba quebrado, él decide adorar a Dios. Y Job sentía dolor. Él rasgó su ropa, rapó su cabeza. Job no estaba negando que se encontraba en sufrimiento, pero sí le estaba entregando su dolor a Dios. Que la tendencia natural del ser humano ante el dolor y el sufrimiento es enojarse, es rebelarse, es culpar a Dios, es llenarse de desesperanza, pero Job hace todo lo contrario. Él nos muestra que aunque el dolor es real, tenemos la posibilidad de rendirnos a Dios en medio de cualquier sufrimiento. Y la adoración a Dios no significa ignorar el sufrimiento, sino que reconocemos la soberanía divina, incluso cuando las circunstancias son dolorosas. Hay algo más grande que nuestro sufrimiento. Hay algo que es más grande a nuestro dolor y eso es la grandeza de Dios. Porque a pesar de todo, Dios sigue siendo digno de honor y Dios sigue estando al control. Y cuando Job adoró, dijo en el capítulo 1, versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. ¿Servía Job a Dios solo por los beneficios materiales? Job responde que no. Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito su nombre. No somos dueños de lo que tenemos, todo lo que tenemos le pertenece a Dios, todo es un regalo de Él, y todo lo que Job perdió estaba bajo el control de Dios. Y la verdadera fe no se mide solo en los momentos de abundancia, sino que se mide en cómo nosotros respondemos cuando experimentamos el dolor y cuando experimentamos también el sufrimiento. Y la integridad de Job había demostrado que alguien puede perder sus posesiones y seguir siendo fiel a Dios. Pero Satanás quería probar si esa fidelidad se mantenía al poner su vida en juego. Y se le permitió a Satanás de alguna manera tocar la salud de Job, pero no su vida. Fue así como le apareció, dice la Biblia, una sarna maligna en todo el cuerpo. Y a veces el sufrimiento se convierte en una forma de demostrar la verdadera fidelidad. Y que la fe se trata de cómo responder ante las adversidades. En ocasiones nosotros sufrimos sin que haya una razón clara, y aunque el sufrimiento sea misterioso, aunque el sufrimiento sea doloroso, tenemos una oportunidad para conservar nuestra integridad y mantener nuestra fe. El capítulo 30, versículo 26 de Job dice: sin embargo, cuando yo esperaba el bien, entonces vino el mal; cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Este versículo refleja un momento de desesperación en la vida de Job, que después de haber experimentado tantas pérdidas, tanto sufrimiento, y esperando un poco de alivio o una mejora en su situación, lo único que ha encontrado es más dolor y sufrimiento. No conozco tu vida, pero seguramente hay alguien escuchando hoy y se ve en la situación donde sus expectativas de vida se han derrumbado, donde tus planes a lo mejor han sido frustrados por el dolor. Tal vez te sientes atrapado esperando que el bien llegue a tu vida, pero solo parece haber sufrimiento. Quiero recordarte que aunque no siempre comprendamos el propósito de las cosas que nos ocurren, la esperanza y la fe pueden coincidir con la angustia. ¿Cómo estás manejando los momentos de oscuridad? ¿Sigues manteniendo tu fe en medio de la incertidumbre? En el día lunes podemos ver que Dios responde a Job sobre el sufrimiento que está pasando. Y quiero que leamos juntos el capítulo 38, versículo 1 en adelante, que dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete la cintura como un hombre. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia.
después de todo el sufrimiento de Job, Dios le responde, y en vez de darle una explicación de por qué estaba sufriendo, Dios le responde desde un torbellino y con preguntas que iban a apuntar hacia la soberanía de Dios y cómo Dios con su bondad, con su poder, con su sabiduría, podría resolver los problemas que él tenía. Y Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Aunque el sufrimiento del ser humano es doloroso, hay un misterio mucho más grande que va más allá de la comprensión humana. No significa que tu sufrimiento sea insignificante, sino que Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan mucho más grande y que no siempre podemos entender desde nuestra perspectiva humana, porque nuestra perspectiva es limitada. Dios le está recordando a Job la creación del universo, le está recordando que mantener el orden de la naturaleza no es fácil de comprender para el ser humano y que la creación está llena de misterios que nosotros no conocemos y aún así queremos respuestas fáciles acerca del sufrimiento. Dios nos está invitando a que reconozcamos nuestro lugar en el universo. No somos el creador, somos creación. Dios, en lugar de explicarle sobre el sufrimiento, le muestra a Job su grandeza y le dice, yo tengo el poder detrás de todo lo creado. Yo ordené las estrellas, yo le puse límites al mar, yo le ordeno al sol que salga cada mañana y hago llover sobre el desierto. Aunque en ocasiones Dios no ofrece una respuesta directa, nos invita a confiar en Él porque Él sostiene todo. Y a veces las respuestas que buscamos no son las que necesitamos, porque lo que realmente necesitamos es confiar en Dios, confiar en su poder, confiar en su soberanía y confiar en que Él siempre tiene un plan. Y ahora Job le responde a Dios en el capítulo 42 y le dice, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. Job finalmente llega a una instancia de total rendición ante la soberanía de Dios. Después de toda la angustia, los cuestionamientos, las discusiones con sus amigos, Job reconoce la soberanía de Dios, reconoce que hay cosas que él desconoce, hay otras que no puede entender y otras que no tienen explicación fácil, pero que Dios siempre está presente. Y él termina diciendo en el versículo 5, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Hasta el momento Job tenía un conocimiento de Dios superficial, solo por lo que había oído, tal vez lo que le enseñaron, lo que le fue traspasado por generación. Pero al pasar por el sufrimiento, hay una transición de una experiencia religiosa de oídas, de una experiencia teórica distante, a una experiencia que estaba basada en la comunión personal con Dios. No fue en medio de las riquezas, no fue en medio de la comodidad, sino que fue en medio de la prueba y del dolor donde Job pudo ver a Dios. Y la verdadera fe no se basa en lo que otros dicen de Dios, sino en lo que tú has experimentado personalmente con Él. Ya es tiempo de dejar de vivir la fe de tus padres, la fe de tu esposo, tu esposa. Deja de vivir la fe de tu pastor y comienza a experimentar tu propia fe, tu propia relación con Dios. Seguramente te pasa como Job, que has escuchado que Dios libra a los justos de todo mal, y cuando hay sufrimiento te confundes porque no es lo que habías oído de Dios. Y tu familia, tus amigos te dicen, ¿dónde está tu Dios? Mira cómo sufres. Si logras experimentar y decirle a Dios, mas ahora mis ojos te ven, sabrás que Dios es infinitamente poderoso y bondadoso, y que a pesar de que pueda sufrir y no tenga explicación a ese sufrimiento, sigo siendo hijo de Dios. El día martes nos hace reflexionar en el Salmo 73, y este Salmo de Asaf presenta el conflicto que tienen aquellos que ven cómo la gente mala aparentemente prospera y las cosas le salen bien a pesar de lo malo que hacen. El Salmo comienza reconociendo la bondad de Dios con aquellos que son puros de corazón, pero de inmediato Asaf se siente tentado a cuestionar la justicia de Dios al ver cómo van prosperando los impíos. Y el versículo 3 dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Asaf envidiaba a los malvados que parecían tener una vida fácil, sin dolor, sin sufrimiento. Y esta es una lucha del ser humano muy común, donde aparentemente los injustos prosperan, mientras aquellos que siguen a Dios enfrentan dificultades. Pero algo cambia en el versículo 17, que dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Cuando el salmista deja de buscar una solución razonable y decide entrar en el santuario, logra aclarar sus dudas, porque es en la presencia de Dios donde puede reflexionar sobre su justicia y donde comprende que la prosperidad de los malos es solo temporal. Las verdaderas dificultades de la vida solo desaparecen estando en comunión con Dios. Cuando haya frustración, cuando haya confusión, ir a la presencia de Dios resuelve todo. El día miércoles presenta un concepto que ayuda a entender el problema del mal,
Y este concepto se conoce como la defensa del libre albedrío. La defensa del libre albedrío afirma que Dios le ha dado a sus criaturas un tipo de libre albedrío donde Él no puede intervenir, no porque no tenga el poder, sino porque no tendría sentido darle libertad para decidir, pero al mismo tiempo negarle esa libertad al ser humano. Entonces el mal es resultado de un mal uso del libre albedrío, porque algunas criaturas ejercieron su libre albedrío para hacer lo que Dios no desea, y aunque Dios posee el poder para intervenir, no lo hace, porque hacerlo sería negar esa libertad que le ha dado a sus criaturas. Por lo tanto, el mal es el resultado del mal uso o del uso inapropiado del libre albedrío por parte de las criaturas de Dios. Se nos presenta el ejemplo de Adán y Eva, y en Génesis 2:16 y 17 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Ellos tenían la posibilidad de elegir, de ejercer su libre albedrío, pero esta libertad que ellos tenían venía con responsabilidades. Dios no obliga a Adán a obedecer, pero le advierte de las consecuencias de las decisiones que él iba a tomar. Adán y Eva comieron del fruto prohibido y entonces nuestro mundo se llenó de maldad. Y de ahí en adelante podemos ver tristemente las consecuencias del pecado. La libertad que Dios nos da no es una licencia para hacer lo que queramos, sino que es una oportunidad para que nosotros podamos vivir en armonía con su voluntad. Terminamos el día jueves y quiero compartir contigo la lectura de una cita que dice: El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea solo el servicio del amor. Y el amor no puede ser exigido, no puede ser ganado por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. Conocer a Dios es amarlo. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. Sin el libre albedrío no podría haber amor. Y Dios es amor. Dios no quiere negar el amor o la libertad que es necesaria para que el amor exista. Quiero terminar con el versículo de memoria de esta semana, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, que dice: Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. No es fácil vivir en este mundo de dolor y sufrimiento. No es fácil enfrentar cada día las injusticias, no es fácil ver cómo sufren los inocentes, cómo mueren nuestros seres queridos, pero llegará el día cuando Dios enjugará toda lágrima. Y las lágrimas representan el sufrimiento, el dolor, la tristeza, la frustración del ser humano. Pero llegará el día donde Dios secará esas lágrimas y Él se encargará de nuestro consuelo y Él quitará toda fuente de sufrimiento. No habrá más muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor. Todo lo que está asociado al sufrimiento del ser humano va a ser quitado. En la eternidad todas esas experiencias van a ser reemplazadas por una paz perfecta. Y aunque experimentemos dolor y tristeza aquí en este mundo, nosotros no estamos abandonados. Dios ha prometido que un día todo será restaurado y mientras tanto Él nos acompaña y consuela en medio de nuestras pruebas. Querido amigo, que Dios bendiga tu vida y que al haber repasado la lección de esta semana, Dios pueda hablar a tu corazón y que independiente de lo que vivamos en este mundo, podamos vivir con la esperanza que Jesús viene pronto. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.